El acta de la sesión tercera queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión cuarta se pone a disposición de los miembros de la comisión. La cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la secretaria de la ministra de Relaciones Exteriores por el que excusa la inasistencia de la ministra Antonia Urrejala a esta sesión debido a compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. Asimismo, señala que en su representación participará el director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano, señor Julio Cordano, y la directora general de Asuntos Jurídicos, señora María Cecilia Cáceres. Ordinario 192 de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, conforme a lo establece la Ley de Presupuesto, Sector Público año 2022, informa respecto de la glosa 06, programa 02, del primer trimestre de 2022, Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, ejecución de los recursos de asignación complementaria. Ordinario también de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual remite quinto informe de avance de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, dando cumplimiento al reporte del primer trimestre solicitado en la glosa 03 de la partida 30. Ordinario 227 de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT, mediante el cual, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Sector Público año 2022, en relación con la glosa 19, programa 300201, ANIT informa que para el primer trimestre del año 2022 no se ejecutaron recursos otorgados de financiamiento extraordinario para becarios del programa de Becas Chile y becarios de becas nacionales e investigadores de universidades acreditadas nacionales. Documento de la Rectoría de la Universidad Austral de Chile, sin firma, titulado Minuta para la respuesta a oficio 5 de la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, mediante el cual se solicitaba al rector de la universidad informar acerca de la jornada de formación docente denominada Viaje por las Voces de la Dictadura en Chile. Esto es la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Puntos varios. La palabra a los señores diputados o diputadas que quieran hacer uso de los puntos varios. ¿No? Yo brevemente quiero hacer mención respecto a un oficio que salió precisamente aprobado por esta comisión, que fue a solicitud del diputado Schubert, ¿ya? Que dice relación con la jornada de formación Viajes por las Voces de la Dictadura en Chile. Más allá de no quiero entrar a cuestionar las facultades de fiscalización de ningún diputado, pero efectivamente a mí me llamó, en este caso, la directora del Museo de la Memoria, ya muy preocupada por la situación. Me explicó efectivamente de qué se trataba precisamente la jornada de programación, o sea, de formación, y creo que al menos como presidente de la comisión yo le di las excusas respectivas, ya. Insisto, sin cuestionar las facultades de usted, diputado, porque entiendo efectivamente que se podría haber abordado de otra forma al momento de votar o no ese oficio. Hago la autocrítica personal como presidente, porque efectivamente creo que no era quizá una cuestión netamente propia de la comisión. Sin embargo, creo que ya se hizo respuesta del oficio, ya está precisamente para información de todas y todas, pero al menos lo personal como presidente yo le di la excusa y también se lo planteé a la secretaria, poder planteárselo de esa forma. ¿En qué sentido? Y creo que se entienda bien. Todos y todas tienen precisamente la facultad de fiscalizar los actos de la administración en los distintos organismos públicos, pero creo que efectivamente para efectos de esta comisión en particular creo que no era quizá el lugar apropiado. Es una cuestión interpretativa, no quiero que lo tome personal, diputados, es una cuestión que después de analizar el reglamento también creo que no era la instancia correspondiente. En ese sentido le solicito también a la secretaria, al menos como presidente, se haga llegar la excusa respectiva, y a futuro la idea, y yo creo que el interés de todos en esta comisión, ojalá podamos debatir respecto de temáticas relacionadas a la ciencia, al futuro, a la tecnología, y también a futuro, independiente que alguien quiera plantear algo distinto, vamos a proceder a votar. Yo creo que los oficios también para tener esa tranquilidad, creo que es lo más
es lo más apropiado en ese momento, insisto, por una cuestión de desconocimiento se le dio la unanimidad, pero en ese sentido yo hubiese preferido votarlo, quería hacerlo presente a la comisión a raíz de esta situación que durante mi semana distrital tomé conocimiento. ¿Ya? Eso, como punto varios. Respecto a la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de discutir y votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y su anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, boletín 14.852-10, en su primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos en representación de la ministra de Relaciones Exteriores, el director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos, señor Julio Cordano, y la directora general de Asuntos Jurídicos, la señora María Cecilia Cáceres, y la ministra de Medio Ambiente, la señora Maysa Rojas Corray, que la acompaña la asesora en materia internacional, señora Constance Nalegach. En ese sentido, le voy a dar la palabra, en este caso, y saludamos a la ministra por acompañarnos en la Comisión de Ciencia. Le agradecemos que pueda estar presente. Le vamos a dar de inmediato la palabra a la ministra, considerando que está acá de manera presencial, a objeto de iniciar el debate respecto al acuerdo regional. Ministra, por favor. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación a participar en esta sesión y poder, en nombre del Ejecutivo, hacer una presentación sobre el proyecto de ley de adhesión al acuerdo de Escazú. Me dan un segundito para... Vengo llegando a la Comisión de Medio Ambiente y les tengo que decir que Internet funciona muchísimo mejor acá. Así que están en la sala correcta. Sí. Qué bueno, me alegra tanto. Usted sabe, yo soy científica, así es que... ya, bueno, perdón el pequeño lapsus. A ver. Bueno, yo sé que tenemos esta sesión solamente, así que voy a intentar ser rápida, pero Connie aquí me avisa si me estoy demorando mucho, porque soy como buena para hablar. Okay. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es la hoja de ruta de qué se trata este tratado. Y es bien antigua, comienza en el año 92, hace prácticamente ya 40 años, cuando en Río se da la Declaración de Río, que incluye 27 principios, y el principio 10 es justamente el principio de los derechos así llamados de acceso. En esta misma cumbre es donde se firma la Convención Marco de Cambio Climático y también la Convención Marco sobre Biodiversidad, y de la cual Chile es parte de ambas. ¿Okay? 20 años después, en una cumbre que se denominó Río +20, los países de América Latina y el Caribe deciden de que, a pesar de que estos principios que están en la Declaración de Río han servido para promocionar y ayudar a la institucionalidad ambiental en cada uno de los países, es necesario profundizar en ella. Quiero decir acá, entonces, lo primero que quisiera decir es que los derechos que están en el Acuerdo de Escazú son derechos que vienen de este acuerdo internacional hace 40 años. La institucionalidad ambiental de Chile está basado en esos derechos. Bueno, después de ese momento en que nuevamente quiero enfatizar esto, Chile propone tengamos un tratado en que, a pesar de en que podamos profundizar en estos derechos. Viene un proceso, obviamente, de algunos años de negociación, y en este caso me gustaría referirme que Constance, que nos acompaña acá, fue la negociadora de Chile, así que ella con justa razón se puede llamar la madre de Escazú. Y bueno, se adoptó
en el 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, y el año pasado, cuando un número de países ratifica, entra en vigor, y hace un par de semanas nomás fue la primera conferencia de las partes de este acuerdo aquí en Chile. Entonces, la situación actual, y aquí hay una foto de la reunión en que estuvo el presidente Gabriel Boric, también entró en vigor, ¿verdad? Como todo tratado internacional, hay un periodo de firma, después los países ratifican, y una vez que se llega a cierto número de ratificaciones, entra en vigor. A la derecha hay una tabla, no sé si lo alcanzan a leer, pero ahí muestra el estado de cuáles países han firmado, no han firmado, han ratificado. Y tengo que confesar de que el hecho de que Chile ahí aparezca en blanco junto con algunos países vecinos no es un gran orgullo. Ok, habiendo dicho eso, entonces entremos en materia sobre cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú. Ya mencioné, el acuerdo es sobre derechos que existen, no son derechos nuevos. Garantiza la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. ¿Cuáles son esos derechos de acceso? Son derechos humanos a la información, participación y acceso a la justicia. Probablemente a esta comisión lo que más le interesa es la parte de la información, porque sabemos que información y transparencia es condición base de todo avance en la ciencia y en la tecnología. ¿Cómo se pretende entonces garantizar la implementación plena y efectiva de estos derechos? Es a través del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación. Nuevamente, palabras que son muy afines al trabajo científico y a la innovación. En ese sentido, es un enfoque multilateral y colaborativo en base a principios, a posibilidades y las circunstancias y las prioridades nacionales. Como mencioné, había un diagnóstico de que no todos los países estaban implementando de manera correcta estos principios de acceso. Y que por lo tanto era necesario que de manera conjunta, colaborativamente, pudiéramos ayudarle a los países que estaban en una situación más desaventajada para subir el nivel, ¿ya? Y en ese, de hecho, por eso es que Chile lo propone, porque efectivamente yo les voy a mostrar más adelante, en el caso de Chile tenemos un estándar bastante alto en garantizar estos derechos. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de estos derechos de acceso? Y es que a través de más información que sea entendible, información que se pueda acceder fácilmente, que sea interoperable cuando hablamos de datos, etcétera, a través de mayor participación uno puede tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones en temas ambientales nos permite garantizar el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. Es decir, a través de estos derechos de acceso podremos garantizar un derecho humano, y como sabemos los derechos humanos son indivisibles, por lo tanto no solamente el derecho humano a vivir en un ambiente sano, sino también a todo el resto de los derechos humanos. Así que es un tratado de derechos humanos. Y los beneficiarios aquí, bueno, son las personas naturales y jurídicas y también las generaciones presentes y futuras, con mejores decisiones entonces sobre el medio ambiente. Muy brevemente les muestro la estructura del acuerdo, que es una estructura que comparte con todo otro tipo de tratados internacionales. Tiene una parte que tiene un preámbulo, objetivo, definiciones y principios. También les puedo comentar que de los principios que están en Escazú, todos esos son parte en algunas leyes que nosotros ya tenemos. Y después entra ya en materia la parte operativa del tratado. Como dijimos, se trata de 3 derechos de acceso y por lo tanto hay 2 artículos sobre el acceso a la información ambiental, participación en procesos de decisiones ambientales y después un tercer pilar en el acceso a la justicia.
Y durante la negociación se hace aparente de que es necesario profundizar en esto del acceso a la justicia, porque lamentablemente nuestra región se caracteriza, y Chile no está ajeno a eso, a que los defensores de derechos humanos en temas ambientales viven con amenaza, incluso que llegan a situaciones de muerte, de asesinato. Y por lo tanto, y esto también es importante de resaltar, de que este tratado no solamente es el primer tratado medioambiental de la región de América Latina y el Caribe, sino que también el único tratado internacional que tiene un artículo especial sobre defensores de derechos humanos en temas ambientales. Y como un quinto pilar, recordemos de que esto es como parte de la motivación de que por qué estamos hablando siquiera de este tratado, y es que bien transversalmente el espíritu aquí es de fortalecimiento de capacidad y de cooperación y de un centro de intercambio. Y después vienen, bueno, una serie de otros artículos que también todo tratado tiene sobre la implementación, seguimiento y de disposiciones finales, etcétera. Y de hecho la COP1 trató sobre varios de los temas que en estos artículos finales del tratado. Muy brevemente voy a darles algunos ejemplos con respecto a estos tres derechos, sobre qué cosas ya existen en Chile, para que ustedes vean que efectivamente Chile ya cumple con un estándar que es bastante bueno, y de algunos ejemplos de cosas que se podrían implementar. Quisiera acá decir de que una vez que cuando se ratifique, Chile mande su ratificación a Naciones Unidas y cuando ya seamos parte, viene efectivamente un proceso de implementación que significa hacer un diagnóstico sobre nuestras brechas, ¿ya? Aquí también decir de que el tratado dice de que los países son soberanos para ver hasta dónde quieren llegar, ¿ya? Hasta dónde quieren llegar, cuáles son sus prioridades según sus prioridades, ¿no? De cuánto quieran avanzar. Así que ese es un proceso formal que viene después. Sin prejuicio de eso también ya tenemos identificado algunas cosas. Entonces ustedes pueden ver que en el tema de transparencia e información tenemos una ley sobre acceso a la información pública, las leyes base generales de medio ambiente. Yo les dije que justamente la institucionalidad ambiental de Chile está basado en estos principios. La ley marco de cambio climático es muy escasuz, todos los principios son escasuz, y en transparencia en particular. Hay algunos ejemplos ahí de instrumentos. Estos son instrumentos que ya existen de sistemas de información que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, pero también está el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, es un ejemplo de cómo el Estado de Chile da acceso a la información. No me voy a detener en leer todos los ejemplos de medidas, porque yo les puedo dejar después la presentación y pueden ver de qué cosas estamos pensando. Pero quizás para esta comisión lo interesante, por ejemplo, podría ser de que dentro de la Ley Marco de Cambio Climático se crea un comité científico asesor, y ese comité científico, cuando vaya a sesionar, esas sesiones van a ser transmitidas. Bueno, de hecho, el hecho de que las sesiones del Congreso sean transmitidas también es un ejemplo de acceso a la información y de transparencia bien claro, ¿verdad? En esta lámina muestro algunos ejemplos de la regulación chilena en cuanto a participación. Y tenemos una ley sobre asociación y participación ciudadana, nuevamente la ley base generales del medio ambiente, nuevamente la ley marco de cambio climático, y como ejemplo, por ejemplo, nuestro servicio de evaluación ambiental también considera procesos de participación, ¿verdad? Tenemos procesos de participación en la dictación de normas, en consejos consultivos regionales, nuevamente el comité científico, el Fondo de Protección Ambiental, etcétera. Y bueno, a pesar de que entonces vemos que hay muchos ejemplos en los cuales estos principios se están utilizando en nuestra legislación, sin duda que hay espacio para mejorar, garantizar estos principios, estos derechos, perdón. Y por último, en el caso de justicia en asuntos ambientales, yo diría que obviamente también tenemos ley, tenemos la Constitución, tenemos creación de tribunales ambientales, ¿verdad? Que son tribunales específicos, especializados para temas ambientales.
nuevamente nuestra ley, también la superintendencia, ¿verdad?, que ve las sanciones en el caso de en temas ambientales. Pero lo que yo quisiera, lo primero que quisiera decir, la frase que aparece ahí abajo, durante la tramitación en la Comisión de Relaciones Exteriores, los diputados le pidieron a la Corte Suprema que si se podía pronunciar, y hay un informe que yo estoy seguro que también se los podemos hacer llegar, ¿verdad? Hay un informe de la Corte Suprema y aquí simplemente un extracto de lo que dice la excelentísima Corte Suprema, que acerca de los procedimientos judiciales, el artículo 8.3 demanda que estos sean efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, aspectos que se estiman valiosos y que ya tienen aplicación en el caso de Chile. O sea, aquí la Corte Suprema entonces también nos está diciendo que efectivamente esto está incorporado en el régimen jurídico nacional. Donde efectivamente no estamos, yo creo que en una deuda donde no hay nada todavía, y por eso que este tratado también tiene un cierto nivel de urgencia, porque es una deuda que es importante, es en una defensa específica a los defensores ambientales. ¿Okay? Así que yo ahí les puedo decir de que ya contamos con una mesa de trabajo junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores para comenzar por lo menos con ciertos protocolos y pensar bien cómo vamos a implementar estas medidas para dar una debida protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Quisiera terminar con dos láminas que resumen la relevancia del Acuerdo Escazú y de los beneficios para Chile. Pero antes de esto, quisiera decirles que, bueno, yo soy experta, ¿verdad?, en cambio climático y en general todos los problemas, todas las crisis que estamos viviendo, tanto de la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la de contaminación en general, no se puede resolver sola. No lo puede resolver ni el gobierno, ni el Ejecutivo solo, ni ustedes solo, ni los defensores de manera solo, ni un país solo tampoco. Requiere de un trabajo multilateral y de colaboración. Parte del espíritu, por ejemplo, del Acuerdo de París es el marco reforzado de transparencia, porque aquí tenemos que estar seguros de que los esfuerzos que cada uno está haciendo efectivamente sean reales y que podamos finalmente ir sumando los esfuerzos para lograr un objetivo que no es de un gobierno o de un país ni de una región, sino que es del planeta completo. Así que este espíritu que del Acuerdo de Escazú es absolutamente fundamental para enfrentar las crisis que necesitamos enfrentar. Y es en ese espíritu también es que yo espero que ustedes en esta comisión entiendan la importancia. Los derechos de acceso permiten la toma de decisión informada y consensuada socialmente, lo que genera beneficios de estabilidad social y prevención de conflictos socioambientales. Ha sido valorado nacional e internacionalmente como un tratado pionero en beneficio del medio ambiente, de la equidad y los derechos humanos y como una herramienta efectiva para enfrentar la crisis climática y la ambiental. Y en ese contexto, algunos elementos a destacar. Los Estados refuerzan su obligación de garantizar derechos humanos, como lo son los derechos de acceso, guiándose por los principios, objetivos y estándares que presenta el instrumento. Al adherir a Escazú, los países robustecen su democracia. Los derechos de acceso mejoran la toma de decisión y su implementación. Ya, esta parte a mí me parece muy interesante. También de esta manera nosotros mejoramos nuestra gobernanza, nuestra manera de tomar decisiones, ¿verdad?, contribuyendo a la rendición de cuentas del Estado. Y por lo tanto controla la corrupción en las decisiones ambientales, ¿ya? Este es un poderoso instrumento para controlar la corrupción.
genera un círculo virtuoso en cuanto a los que derechos de acceso contribuyen a una decisión democrática a favor del medio ambiente y en consecuencia beneficia a todos los derechos humanos que dependen de un entorno sano. Tiene un enfoque de fortalecimiento de capacidades y de cooperación que permiten mejorar el desempeño ambiental del país. Adherir nos facilita una plataforma de cooperación en la región, compartiendo nuestras buenas prácticas y nivelando la cancha de la región. Entre los principios del acuerdo figuran el de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Hay un principio de prevención, el precautorio, no regresión, muy en línea, como ya les había mencionado, con la recientemente aprobada Ley Marco de Cambio Climático. El tratado también es consistente con numerosos acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París. El instrumento internacional potencia una verdadera política ambiental del Estado. Y aquí quisiera decir de que, bueno, ustedes sabrán que en la Comisión de Relaciones Exteriores la votación a favor fue prácticamente unánime y en la Comisión de Medio Ambiente ahora también 12 votos a favor. 12-1, sí. Sí. Y en Medio Ambiente también. Y eso a mí me da mucha alegría porque demuestra de que esto genera un alto nivel de consenso. Y es muy importante que la política ambiental del país, que es acorde con la política exterior de Chile, ¿verdad?, que es una política que es de Estado. Así es que, pues, con eso termino y estamos aquí disponibles para preguntas. Hay personas del Ministerio de Relaciones Exteriores online. Quisiera quizás simplemente referirme, si ustedes quisieran hacer preguntas durante la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores. Los diputados de Chile Vamos le propusieron una cantidad de declaraciones interpretativas que fueron discutidas y 4 de ellas fueron aprobadas. Constanza aquí nos puede explicar exactamente de qué se trata, por si ustedes estarían interesados en saber más detalles al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar la palabra, antes de la ronda de preguntas, al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, objeto de que nos pueda explicar también un poco lo que fue la tramitación en dicha comisión y también respecto a lo que ha comentado recién la ministra respecto a esta norma interpretativa. ¿Eso lo van a ver? ¿Eso lo van a ver? Después lo puede complementar, por supuesto, sí, pero aprovechando que en este caso está el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Julio Cordano, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Primero quisiera presentar las excusas de la ministra por estar en esta sesión, que lamentablemente no pudo unirse por razones de agenda. Por su intermedio también quisiera saludar a las diputadas y diputados y a la ministra de Ambiente, Maysa Rojas, al equipo. Es un gusto estar acá y, por supuesto, saludarlos a todos. Quisiera partir tomándome de una de las cosas que dijo la ministra en su presentación, en cuanto a que la información ambiental y la difusión de esa información genera confianza, que genera un entendimiento colectivo de hacia dónde se dirige la toma de decisiones. Y la ministra Rojas señaló, mencionó el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París, y quería recalcar y por supuesto apoyar esa referencia, señalando que en el artículo 13 que se refiere a esta materia en el Acuerdo de París, es el único artículo que dice que tiene el objetivo de aumentar la confianza entre los partes. Y justamente mientras más información hay más confianza y ese es el espíritu también de Escazú. Mientras más información se comprende mejor los alcances de las decisiones y por lo tanto se avanza en más confianza, en este caso confianza social sobre las materias de materias ambientales. Quisiera también referirme brevemente a lo que ya señaló la ministra Rojas en cuanto al informe de la excelentísima Corte Suprema, que me imagino que los diputados y diputadas tendrán acceso a ella. Sin embargo, quisiera
referirme a uno de los considerandos de ese informe, que es el considerando quinto, que reafirma en la interpretación de la Corte que que las obligaciones estatales que se derivan de la implementación del Acuerdo de Escazú se verifican justamente a través de actividades nacionales cuyos medios de implementación deben ser facilitados de acuerdo a las posibilidades y de conformidad a las prioridades nacionales. Y señala la Corte que esta proposición puede ser entendida como un mandato de implementación de las acciones que conlleva el acuerdo, para ajustarse a la realidad y prioridades internas de cada parte. Y eso es un principio muy relevante, señor presidente, debido a que el Acuerdo de Escazú se plantea como un acuerdo de cooperación sobre la base de un estándar que identifica como apropiado y como base, es un piso y no un techo, para avanzar en lo que se refiere a democracia ambiental. Y por supuesto sometido a la consideración de los países y que avanzarán en la medida en que sus prioridades y sus capacidades le permitan, en el mismo sentido. Como bien se señaló en las sesiones que hubo en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, hubo una propuesta de algunos diputados, especialmente de representantes de la coalición de Chile Vamos, que se refieren a declaraciones interpretativas. La ministra de Relaciones Exteriores tomó la palabra en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente con el fin de referirse a esta materia. Señaló en esa oportunidad el apoyo que el Ministerio de Relaciones Exteriores da a esa propuesta. Y si usted, señor presidente, me permite, yo podría referirme más en detalle a las 4 propuestas que componen estas declaraciones interpretativas, con el fin de ilustrar mejor a diputadas y diputados. Por favor, don Julio. Por favor. Perfecto. Entonces, voy a referirme a este contenido. Esto parte de una atribución del Congreso que tiene, en virtud del artículo 54, número 1 de la Constitución Política de la República, que señala justamente que el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas. Y en virtud de eso, se presentó la propuesta de estas declaraciones interpretativas, que está compuesta básicamente por 4 componentes. El primero dice relación, y si usted me permite, señor presidente, voy a leerlo para mayor claridad. Señala lo siguiente: la República de Chile declara, de conformidad a lo previsto en el artículo 4, párrafo 3 del acuerdo, que el ordenamiento jurídico chileno recoge, en parte importante, las exigencias previstas en el acuerdo, destacando en este sentido la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública y la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, entre otros. Y por supuesto sobre esto no podríamos estar más de acuerdo en cuanto hace referencia a una serie de leyes, cuerpos legales vigentes, y es importante subrayar que esta declaración interpretativa busca poner ejemplos sobre algunas normas que ya cubren buena parte del estándar que establece Escazú y que por lo tanto hace ver que Chile está en una posición bastante avanzada en su legislación al respecto. Quiero agregar un poco también en representación de Cancillería que justamente esta posición aventajada de Chile en materia legales es la que nos permite establecer cierto liderazgo en la región, porque aquí detrás de esta ley y detrás de su implementación y de su aplicación hay una serie de capacidades creadas a nivel nacional que perfectamente podrían ser objeto de promoción y proyección en la región, y eso justamente de eso se trata. Cuando Chile promueve este tipo de cosas y comparte su experiencia, es a través de eso donde se proyectan sus capacidades y su liderazgo. Entonces ese es el primero. El segundo que quiero mencionar, lo voy a leer también, señala lo siguiente: la República de Chile declara que el párrafo 2 del artículo 11 se entenderá relativo a la cooperación en el ámbito del acuerdo para efectos de la implementación en los respectivos países. Y seguramente los señores y señoras diputadas y diputados recordarán que este artículo se refiere justamente a la cooperación
y que dice que el Acuerdo de Escazú, al momento de cuando las partes del Acuerdo de Escazú, cuando cooperen, prestarán especial consideración a los países menos adelantados, a los países en desarrollo silvitoral y a los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe. Y esto también quisiera recalcar que esto es el lenguaje estándar de Naciones Unidas. Son las tres categorías de estados que se consideran en situaciones especiales, que está recogido en múltiples resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero en este caso, la declaración interpretativa aclara que se refiere a los efectos de la implementación del acuerdo en los respectivos países, dejando de lado y descartando, por lo tanto, cualquier interpretación que esta puede significar otros temas que no tienen nada que ver con el texto del acuerdo, como temas limítrofes en fin, o algunas preocupaciones que algunos diputados y diputadas han señalado en el pasado. Descarta de esa manera la interpretación que se le podría dar más allá del ámbito de implementación del acuerdo. El tercer elemento de esta declaración interpretativa dice lo siguiente: igualmente, la República de Chile declara, acorde con el artículo 13, que de acuerdo a sus posibilidades y de conformidad a sus prioridades nacionales, especialmente en lo relativo a los artículos 5, 6, 7 y 8, que son los mencionados por la ministra Rojas en su presentación, implementará las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones del acuerdo por los medios que considere apropiados. Y creo que aquí voy a un poco retomar la idea que ya viene en el informe de la Corte Suprema, en cuanto a que Chile, así como cualquier otra parte del Acuerdo de Escazú, mantiene una amplia margen de autonomía regulatoria para avanzar en la materia. Es decir, si bien el Acuerdo de Escazú establece un estándar, al cumplirlo, nosotros cumplirlo como Chile, tenemos una amplísima capacidad para tomar las medidas que sean necesarias, que son básicamente medidas de políticas o reglamentarias, para avanzar en esta materia, que de todas maneras están sometidas a la misma iniciativa de los países que libremente pueden tomarla en cumplimiento del acuerdo. Y el último punto de la propuesta de declaración interpretativa señala lo siguiente: la República de Chile declara que no acepta, en tanto no haga una declaración en tal sentido como obligatorio, los medios de solución señalados en el párrafo segundo del artículo 19, para cuando una controversia no haya sido resuelta conforme al párrafo primero de la misma disposición. Y vale la pena recordar que este es el artículo 19 sobre la resolución de controversia, solución pacífica de controversia, en el cual se señala que las partes del acuerdo, en el caso de encontrar una diferencia sobre los contenidos, sobre su implementación, recurrirán a una negociación directa, un trato directo entre las partes involucradas en esta diferencia de interpretación, y en caso que no se llegara a un acuerdo, queda una capacidad facultativa de voluntariamente someterse a los dos recursos adicionales que están expresados en ese texto, que son la Corte Internacional de la Haya o el arbitraje. Lo que se señala aquí en esta interpretación es que Chile descarta la aplicación de esos recursos adicionales en la medida que no lo declare abiertamente y explícitamente su voluntad de someterse a esos mecanismos. Por lo tanto, descarta también y soluciona, en nuestra opinión, muchas de las preocupaciones que había en torno a esta materia. Esa es la última. La ministra en su intervención anterior en la Comisión de Medio Ambiente hizo el punto de que y también lo señaló la ministra Rojas, que las votaciones hasta el momento de las comisiones han sido ampliamente a favor y de gran apoyo, de un consenso bastante generalizado sobre el apoyo a esta propuesta y por supuesto al mismo acuerdo. Y es muy importante también ese apoyo justamente para dar consistencia a esta iniciativa que Chile propuso en la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente de Río +20 en el 2012, y que este apoyo transversal puede significar un gran piso para que este acuerdo sea considerado también un acuerdo de política exterior de Estado, y por lo tanto nos permita también proyectar esas capacidades que ya había señalado previamente.
Voy a detenerme ahí, señor presidente, y por supuesto disponible para cualquier pregunta o gracias. Gracias, señor Cordano. Vamos a dar inicio a las rondas de consultas por parte de los señores diputados, señoras diputadas que así lo estimen conveniente. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta en particular respecto a lo que ha expuesto la ministra de Medio Ambiente o en este caso el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores? Diputado Rivas. Gracias, presidente. Yo quiero consultar, acá está, no, perdón. Quiero consultar lo siguiente, la misma aprehensión que había manifestado en la sesión en la que se solicitó que el proyecto se radicara también en esta comisión, que es que el acuerdo de Escazú, me imagino que debe ser también algo de lo que se comentó aquí. No tuve la oportunidad de estar presente durante toda la exposición, estaba en otros menesteres también de la labor parlamentaria, que el acuerdo de Escazú eventualmente podría ser una suerte de, y por intermedio suyo, presidente, a la ministra y al señor Julio Cordano, una especie de caballo de Troya que haga perder soberanía al Estado chileno respecto de su propio territorio. Tengo aquí, y quiero citarlo, información que he obtenido a través de Internet, que indica que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos sobre democracia ambiental y gestión territorial que, a pretexto del cuidado medioambiental, cede soberanía nacional, permitiéndole a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Justicia eh, entrometerse en las decisiones soberanas que toma el Estado de Chile respecto a su territorio. Yo en ese aspecto quiero ser enfático, así como, y lo digo públicamente, estoy en contra del Tratado Corporativista Internacional TTP-11, porque limita la soberanía del Estado de Chile en favor de los grandes conglomerados internacionales neoliberales. También tengo mis aprensiones respecto a estos tratados internacionales que, en vez de cederle a las grandes corporaciones internacionales, digamos, sectores financieros, cederle soberanía en nuestro país, el Estado Nacional chileno, estaría cediéndole a, en este caso, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado chileno decida sobre su propio territorio. Eso es algo que a mí me preocupa, me ocupa y me preocupa. Así que quisiera saber si es efectivo eso y, de serlo, qué alcance tiene. Muchas gracias, presidente. Señora Constanza Nalegach, por parte del Ministerio, para que le responda al señor diputado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo también a todos los honorables diputadas y diputados presentes. Y agradezco la pregunta del diputado Rivas, porque por supuesto esto es un espacio de deliberación que precisamente pretende aclarar esas dudas que ciertamente han estado en Internet y que es necesario también ver con el texto y ver en la discusión cómo poder aclararla. Lo primero que yo diría es que hay que fijarse cuál es el objetivo del acuerdo. Y como bien decía la ministra, el objetivo del acuerdo son los derechos de acceso, información, participación y justicia que tiene un Estado con sus nacionales y sujeto a su jurisdicción nacional. Ese es el objetivo del acuerdo. El objetivo del acuerdo no es tratar materias de soberanía territorial, temas limítrofes, eso no es el objetivo del acuerdo. Y expresamente, además, dentro de los 11 principios que reconoce el acuerdo, figura el principio de la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, previendo también que no existiera ninguna duda sobre que este tratado no iba a involucrarse en temas territoriales o de soberanía. Lo que causó cierta duda y cierta aprensión fue el tema de resolución de controversia, que, como bien explicaba Cancillería, este es un sistema escalonado de solución pacífica de controversia. Y quiero resaltar pacífica porque lamentablemente lo que estamos viviendo hoy día mundialmente no es menor tener un mecanismo pacífico. Y lo que dice es que para la interpretación y aplicación de este tratado, es decir, nuevamente,
información, participación y justicia, las partes lo resolverán de la manera que estimen conveniente, negociación o de la manera que ellos estimen. ¿Cómo se traduce en esto? Por ejemplo, que comités científicos puedan abordar las materias, que conversen los ministros, que conversen las cancillerías, que recurran expertos, etc. Y solo si explícitamente un Estado decide recurrir a la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje, tiene que hacerlo por un mecanismo expreso. Es decir, si uno no dice que le otorga competencia a la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje, esta competencia no existe. Y la otra parte, también para que opere este sistema, tiene que haber hecho el mismo acto formal, explícito y legal. Es decir, nadie va a poder recurrir por Escazú a la Corte Internacional de Justicia si es que Chile no decidiera así hacerlo. Y como bien explicaba el señor Cordano, una de las declaraciones interpretativas señala expresamente que Chile no ha otorgado dicha competencia. ¿Ya? En cuarto lugar, yo también iría a la práctica, a los hechos. Y la práctica, esta misma resolución de controversia la tenemos en más de 70, creo que 80 acuerdos que ha ratificado Chile. En materia medioambiental, a lo menos en 30. Me atrevo a citar la Convención Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de Biodiversidad e incluso el Convenio de Minamata, que fue el reciente convenio de acuerdo multilateral ambiental ratificado por Chile el año 2018. En ninguno de esos casos, estamos hablando de 30 años de experiencia, se ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, existe otro instrumento que fue un inspirador, un referente, que es el convenio de Aarhus, que viene operando más de 20 años en Europa y tampoco se ha recurrido a este sistema, porque más bien este es como se ha dicho, es un tratado sobre democracia ambiental, sobre estos derechos y de colaboración. Y también yo creo que hay un gran respaldo en el informe ya de la excelentísima Corte Suprema, que igualmente dice que acá no se pierden atribuciones por los países y por lo tanto respalda este acuerdo. Entonces me parece muy importante la pregunta del diputado Rivas, porque ha sido uno de lo que nosotros llamamos estos mitos o estos miedos que han estado presentes en la comunidad y que es muy bueno que ustedes lo manejen y lo puedan ponderar. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Undurraga. Sí. Diputada Molino, le pido la excusa, entonces me indican que está primero, así que por favor. Como país y como parlamentarios, como gobierno, como pueblo chileno, es no estar en convenios, en tratados como este. O sea, el gran temor es no estar en estos tratados porque no cabe ninguna duda que los fenómenos globales que hoy día están afectando, ¿no es cierto?, muchas cosas, pero ahora estamos puestos en el tema del calentamiento global, el cambio climático y todo el desastre ambiental, la catástrofe ambiental que está viviendo el mundo. Entonces, yo no tengo hasta cierta distancia con todo lo legal, me cuesta entender que los artículos, pero me di el trabajo de leer todo el informe de la Corte Suprema en relación a las aprehensiones que había pedido, no sé si el diputado Longton o alguien había pedido un informe y me quedó absolutamente claro, para alguien tan lega como yo en leyes, de que no hay ningún riesgo en este tratado de perder ni soberanía, ni que se impongan otros tribunales sobre nosotros, ni que nos estén obligando a hacer cosas que no queremos hacer. Ahora, yo entiendo que nosotros como país tenemos que trabajar con otros, ¿no? Ya no se puede pensar en prácticamente ninguna política de esta naturaleza que uno va a tener, cada país va a tener su propia ruta crítica o carta de navegación y en alguna parte nos encontraremos. No, yo creo que hoy día tenemos que en conjunto tener estas cartas de navegación, estas políticas y me parece muy aceptada trabajar con participación, con información, en fin, creo que son los elementos que hacen falta. Así es que
Yo me siento absolutamente feliz y tranquila de que al fin estemos siendo parte y que estemos trabajando en esta temática. Chile ha firmado muchos tratados, no estoy hablando ambientales, los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos a la salud sexual y reproductiva, estoy hablando de los que tienen más que ver con salud. Y bueno, uno podría decir en cualquiera de esos tratados que pudiera haber en algún minuto, y de hecho así es, que hemos tenido cuantas acusaciones de La Haya y de otros lados con respecto a situaciones de derechos humanos, de derechos de los niños, y obviamente que como país tenemos que responder y tenemos que ser parte de una comunidad. Somos parte de una comunidad planetaria y eso es algo que no va a poder cambiar y probablemente se va a ir aumentando cada vez más a medida que viene el tiempo, así que yo estoy muy conforme y voy a aprobar lo que se vote al respecto. Muchas gracias, diputada Molina. Ahora sí, diputado Undurraga. Gracias, presidente. En primer lugar, un saludo a la ministra y a todo su equipo. Perdón, yo también. Y les transmito el saludo a la diputada Elia Molina también. La verdad que señalar que yo estoy muy contento con que podamos finalmente aprobar el tratado. Yo además segunda vez que lo voy a aprobar porque lo voy a aprobar en la Comisión de Relaciones Exteriores también. Porque yo creo que es necesario por la naturaleza del tratado, pero también por la interacción que hay en el mundo y en el planeta, no solo en materias ambientales, sino que en nuestras materias también. Todo lo que los distintos derechos de acceso que uno los puede ejemplificar en democracia ambiental, creo que van en el sentido correcto de lo que necesitamos para Chile y los desafíos asociados al desafío ambiental del planeta y al cambio climático, creo que va mucho más allá que un solo país. Es un primer elemento. El segundo elemento, creo que en materia de política exterior, es bueno tener políticas de Estado. Yo quiero reconocer el esfuerzo que hizo Cancillería, la canciller, aquí está su representante, no sé si está el asesor Nicolás Godoy, que fue a quien aplaudieron ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores también. Un esfuerzo en tomarse su tiempo, en vez de votarlo inmediatamente, conversar con los distintos parlamentarios de Chile Vamos, llegaron a un acuerdo con Chile Vamos sobre esta materia, se leyó, incluso lo votamos, fue parte. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo creo que este tipo de materias son materias de políticas de Estado y es bueno no aprobarlas por un voto de diferencia, sino que aprobarlas ampliamente como han sido las dos comisiones anteriores. Así que en ese sentido creo que es muy bueno y cuente con nosotros, ministra, no solo para aprobarlo hoy día, sino que también para después fiscalizar que se ejerza al interior sin perder nada de soberanía, al interior de nuestro país, cada una de las cosas que estamos comprometiendo. Así que felicitaciones, ministra. Vamos a ver, pero con mi voto de todas maneras va a contar este tratado, pero lo digo verdad, ¿no? Yo creo que esto es una buena noticia para Chile y es porque parte todo el trabajo en el gobierno de Piñera 1, sigue el gobierno de Bachelet 2, inexplicablemente en el gobierno de Piñera 2 se retrasa, se le pone freno, y hoy día se retoma en el gobierno del presidente Boric. Entonces, eso da cuenta de una política de Estado más allá del impasse del gobierno anterior, ¿no? Y si eso cuenta con un apoyo mayoritario, yo invito a los parlamentarios de derecha que suscriban el acuerdo que ya sus propios colegas también de bancada también lo hicieron, de manera tal de poder tener, ojalá unánimemente y si no con muy poco rechazo, poder tener la adhesión al acuerdo de Escazú. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Videla. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra por su intermedio, a todo su equipo, a los que están también conectados, y me sumo a las palabras del diputado Undurraga. Creo que es importante hoy día lo que es la participación ciudadana. Creo que los que somos de regiones también valoramos mucho más este tipo de iniciativa, que como se decía, tuvo algún retraso anteriormente, pero que hoy día avance, creo que es importante. Dar todo mi apoyo en lo que se necesite como diputado para poder seguir impulsando esto.
y agradecer que haya hecho esta presentación donde también quedan claros algunos puntos que tenían duda y que con la respuesta que dieron me queda bastante claro. Así que salga todo bien y estamos siempre para apoyar acá, al menos de mi parte. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal. Diputado Schubert. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la ministra, a su asesora, al señor Julio Cordano del Ministerio de Relaciones Exteriores por su exposición. Lamento que no esté la ministra, creo que era importante, se entiende, la ministra de Relaciones Exteriores, perdón, que era importante y me hubiera gustado que hubiera estado presente, porque este tema es relevante. Si bien es cierto, tenemos una buena legislación en materia medioambiental, bastante moderna, el tema de suscribir un tratado internacional con todas las bondades que tienen los tratados internacionales, surgen hartas dudas en este caso en particular, sobre todo porque tenemos una legislación que sí regula la materia medioambiental aparentemente de una forma muy moderna, sin perjuicio que se pueda mejorar, como por ejemplo lo que menciona usted, señora ministra, respecto de la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental, que tal vez eso no está, me parece, regulado o protegido debidamente en la legislación, que podría estarlo, pero sí implica un vínculo, y todo tratado per se implica una concesión de soberanía, por cuanto una vez que se entrega al ámbito internacional dejamos de tener la posibilidad de modificarlo de manera interna o unilateral. Por eso me surgen muchas dudas. La verdad es que tengo hartas preguntas que me gustaría, bueno, lamento que no esté la ministra de Relaciones Internacionales, pero las voy planteando una a una. ¿Sí? ¿Puede ser así? Sí. Gracias. Podría ser primero a usted, ministra, o a su asesora. Perfecto, tal vez más. Muy bien. Gracias. Bien, quiero saber si el resultado de la participación ciudadana que está regulada en el tratado, si es vinculante o no. Súper concreto. Diputado, yo creo que es mejor que haga las consultas de una Todas, sola vez. perfecto, Ya gracias. sí. Entonces, la participación ciudadana que está mencionada en el tratado, gustaría saber si el resultado de esa participación es vinculante o no para la toma de decisión definitiva de realizar o no determinado proyecto. Y cómo afecta los plazos e instancias la participación ya establecida en la Ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente. Segundo, ¿puede un extranjero participar también como un opositor de un proyecto en este espacio de participación ciudadana? ¿Puede ser un extranjero también parte de aquello? Tercero, ¿qué alcance tienen los derechos que se otorgan a los activistas medioambientales? ¿Por qué? Porque la norma dice que deberá tomarse las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los, estoy leyendo una porción del tratado, todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos, y aquí viene, su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacífica y derecho de circular libremente, tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente acuerdo. La pregunta es, ¿qué alcance tiene aquello? Por ejemplo, eso implica que el Estado adquiere una obligación de financiamiento de aquellos grupos, y hasta dónde la protección que implica. Por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión versus la libertad de expresión en términos generales de aquellos que no gozarían esta calidad especial. Otra pregunta, ¿qué estándar adicional adopta o beneficia este tratado en la materia de acceso a la información pública y transparencia que vaya por sobre la legislación nacional ya existente? ¿Se entiende eso por un lado? Lo otro, usted mencionó respecto a la posibilidad de llegar a un tribunal internacional, que era la pregunta que le hacía el diputado. Yo no sé si yo entendí mal la pregunta, pero me daba la impresión que lo que se estaba preguntando era precisamente si podíamos llegar a una instancia internacional, y usted mencionó, según lo entendí yo, que eso estaba sujeto a la voluntad del propio Estado. Es decir, si Chile, ante un requerimiento o demanda o pretensión de demanda de otro Estado, dado el marco, por supuesto, del tratado, no de temas limítrofes, sino que de temas ambientales, o de soberanía, sino que de temas ambientales, Chile unilateralmente puede decidir hoy día no ir nunca a un tribunal internacional. Eso lo entendí yo o sea, que estaba sujeto a nuestra voluntad y que Chile podría simplemente decir siempre que no. De ser así, ¿qué ocurre con el Pacto de Bogotá?
y su implicancia respecto de este tratado. Eso respecto a al Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Damos la palabra al asesor del Ministerio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado por sus preguntas. Espero haberla anotado todas, si no usted me reitere si hay alguna que omití. Respecto a si la participación es vinculante, la respuesta es muy específica y es que no es vinculante. Quiere decir que el resultado de la participación no obliga al Estado. Lo que sí obliga al Estado es una participación incidente, es decir, que el Estado debe darle la debida consideración, ¿ya? Y esto también viene de la mano con la debida gobernanza. Nosotros como servidores y servidores públicos tenemos que tener los mayores elementos necesarios para tomar una decisión. Eso es lo que funda un acto administrativo, que sea motivado y que sea fundado. Lo que hace Escazú es poner ciertos elementos para que dicha participación en el fondo no sea de maquillaje, como se dice, ¿ya? Sino que realmente pueda incidir. Puedan, por ejemplo, las empresas tener una participación cuando se va a aprobar un plan de descontaminación, una norma ambiental, etcétera. En relación a los plazos, Escazú lo que hace es establecer estándares, pero no señala un camino determinado. ¿Por qué? Porque las circunstancias de los países son distintas. Lo que dice respecto a los plazos y en relación con su pregunta, ¿cómo modifica esto los plazos de la Ley de Base General del Medio Ambiente? No los modifica porque lo que dice el Acuerdo de Escazú es que los plazos tienen que ser razonables. ¿Qué es lo que debiese ser el Ministerio? Y en este análisis que señalaba la ministra, es considerar si estos plazos son razonables. Razonables y uno puede ponerlo en distintos sentidos. Un plazo razonable, por ejemplo, para dar a conocer una norma. Si yo doy a conocer una norma y digo 2 días la doy a conocer y la participación va a ser al 3er día, por supuesto eso va a ser complejo. Plazos razonables también para que los distintos actores, la academia, el sector privado, la ONG, las personas se puedan preparar, puedan conocerlo. Plazo razonable para que se apliquen estos mecanismos de participación. Por ejemplo, uno no podría decir que toda la ley de cambio climático, por ejemplo, piénselo desde el punto de vista de ustedes, que no les va a aplicar, pero obviamente no podrían haberlo votado solamente en una mañana. Y plazos también para que el Estado considere las distintas observaciones, las distintas opiniones. En cuanto a si el extranjero puede participar, lo que dice Escazú es que Escazú se aplica para los nacionales y los sujetos a la jurisdicción nacional. Si hay un extranjero en Chile sujeto, por lo tanto, a nuestra jurisdicción nacional, puede participar en cuanto sujeto a jurisdicción nacional. No otorga nuevos derechos a extranjeros, sino que se aplica la normativa como se aplica en Chile, sea un nacional o un extranjero que pueda participar, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente no exige nacionalidad, por ejemplo, para ser parte de un proceso de participación ciudadana. En cuanto al alcance de los derechos de los defensores, acá es muy importante decir que Escazú no crea nuevos derechos para los defensores, ni crea un fuero distinto, ni lo exime de responsabilidad. Lo que se hace desde un enfoque de derechos humanos, que aquellos que están en una situación particular de vulnerabilidad, como son los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, se toman medidas positivas de prevención de violación a sus derechos humanos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Desde una perspectiva de prevención, que el Estado tome medidas. No dice cuáles medidas, ¿no? Y no lo dice intencionalmente, ¿ya? Porque las medidas también van a variar dependiendo de los países y las situaciones. Pero son medidas que evidentemente no están por sobre los derechos. El reconocimiento de derechos no es que tenga un reconocimiento distinto al derecho de expresión, sino que se dice que tiene su derecho de expresión porque están en una situación de vulnerabilidad y generalmente están siendo acallados. Y en el caso de violarse sus derechos, tiene que operar la justicia, ¿ya? ¿Cómo ha operado esto? Hay por lo menos 6 países en la región que tienen distintas leyes, reglamentos, etcétera. Y dentro de lo que es Naciones Unidas, lo que aconseja Naciones Unidas, entonces, que los estados tomen medidas que sean atingentes a sus circunstancias. ¿Cómo podría ser un protocolo, una alerta, algún registro, por ejemplo, de quiénes son estas personas, para tener medidas que puedan ser de emergencia ante situaciones de gravedad? Y esto no es menor si ustedes revisan los últimos estudios. Por ejemplo, el más conocido que cita el relator de derechos humanos,
que el de Global Witness da cuenta de 227 asesinatos en la región en el año 2020, 3/4 concentrados en nuestra región. Entonces, lo que da un promedio de 4 asesinatos a la semana de activistas de derechos humanos en asuntos ambientales. Y como reconoce además el Consejo de Derechos Humanos, el 2018 de los defensores de derechos humanos, los que están en mayor peligro son los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y los defensores de derechos humanos de los derechos de las mujeres. Si ustedes suman defensora y derechos humanos, están en una situación de peligro. Entonces, para resumir, lo que se crea, lo que apela a Escazú a que cada Estado determine cuáles son las medidas que puedan prevenir que sufran ataques, amenazas e intimidaciones contra sus derechos. Respecto al acceso a la información que está sobre la legislación, el acceso a todos los derechos, los 3 derechos están regulados sobre los marcos nacionales, normativos e internacionales de cada país. Yo diría que más que estar sobre lo que dice la legislación, el foco de Escazú no es la legislación, sino la aplicación plena y efectiva. Es decir, nuestra misma legislación, poder hacerla efectiva. ¿De qué manera? Por ejemplo, como decía la ministra, que sea más comprensible. Por ejemplo, que nosotros tuviésemos traducida como una de las medidas que consideramos como Ministerio adoptar, traducida la Ley de Base General del Medio Ambiente a las lenguas de pueblos originarios, hacerlo más comprensible, tener lenguaje de señas, tener gráficos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, más allá de lo que tiene nuestra legislación, lo que apela a Escazú dentro de sus principios, que es de progresividad, según las posibilidades, de acuerdo a las prioridades, según las circunstancias nacionales, e ir aplicando esto. Y en relación a la Corte Internacional de Justicia, sí, por Escazú, si es que uno no dice expresamente que por Escazú se va a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, no aplica esa norma y los países negocian la interpretación, aplicación, las diferencias que tengan respecto de ello. Y respecto al sistema interamericano, esto no modifica, no altera tampoco la competencia de la Corte Interamericana del sistema interamericano, que ya en todo caso tiene competencia respecto de derechos humanos y derecho al medio ambiente. Lo que sí uno podría prever es que sería una buena forma de cumplir con ciertas brechas que se pudiese hacer presente al país, decir que se tiene un plan de diagnóstico y un plan de implementación respecto al cual se está progresando en estos derechos. Porque vuelvo a decirlo, nosotros tenemos normativa, pero la normativa, siendo abogada, quiero decir que no es suficiente, nunca va a ser suficiente, ningún instrumento es suficiente, y lo que apela a esto es que finalmente estos derechos humanos, que son derechos humanos, sean finalmente protegidos, respetados y promovidos como debe ser. Perdón. Respecto al financiamiento, ¿se puede pronunciar? Financiamiento de las personas que... Sí. Perdón, entonces, disculpe, pero no le entendí. O sea, ¿el Pacto de Bogotá no se aplica en este caso? Nunca nos van a llevar, a menos que Chile en ese momento... Es que eso lo estoy entendiendo. O sea, salvo que en el momento Chile quiere llegar a un tribunal internacional, no nos pueden llevar ni por Bogotá. Por Escazú no nos pueden llevar, salvo que nosotros digamos expresamente que nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Caso a caso. Caso a caso. Y para eso nosotros tendríamos que hacer una declaración diciendo queremos ir a la Corte Internacional de Justicia por Escazú. Y la otra persona tendría que haber hecho, el otro Estado parte tendría que haber dicho lo mismo. Respecto al financiamiento, me lo consultó si es que tendríamos que otorgar financiamiento a los defensores. Si la norma, que es un poco amplia, como usted señala, que no es muy precisa respecto de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, si eso llegaría a implicar crear un estatuto especial e incluso financiarlo por parte del Estado. Esa va a ser una decisión del Estado. ¿Y en el caso nuestro? Eso va a ser una decisión del Estado porque, como dice el artículo 13, las formas de implementar el acuerdo serán de acuerdo a las posibilidades y las prioridades del país. Si el país decide dar un financiamiento, lo decidirá, pero eso no es una decisión que se ha adoptado porque, como bien decía la ministra, sería muy poco escazuciano que el Ejecutivo dijera esto va a ser como vamos a implementar Escazú. Necesitamos escuchar las distintas voces de las regiones, por ejemplo, la valoración del conocimiento local, la realidad de las defensoras y defensores de derechos humanos. Dentro de los consejos que da la Relatoría de Derechos Humanos es que estos planes tienen que ser con ellos. Ellos son finalmente quienes nos pueden decir las medidas. Nos ha tocado hablar con activistas ambientales que nos dicen, ¿sabe qué? Nosotros no queremos nada del Estado porque desconfiamos del Estado. Y eso puede ser un ejemplo.
¿ya? Otro ejemplo puede ser tener protocolos de coordinación entre el Ministerio de Justicia, entre el Ministerio Público, etcétera. Si usted me pregunta si va a haber financiamiento, yo no le puedo decir que sí o que no, porque es una decisión, evidentemente que no tomo yo, pero no es una decisión que se haya adoptado. Pero evidentemente el acuerdo de Escazú se tendrá que hacer según las prioridades que tengamos, según nuestras posibilidades, lo que sí, de manera progresiva. Ningún Estado va a cumplir de un día para otro, pero es importante tampoco no retroceder y por eso es importante tener una política de Estado en torno a estas materias. Muchas gracias. ¿Formula otras preguntas al Ministerio de Relaciones Exteriores? Le pediría, diputado, que hagamos una ronda respecto a los diputados que han usado la palabra y después pueda terminar ahí con Perfecto, me encanta. Gracias. objeto de que todos puedan... no sé si alguien más... Bueno... voy a hacer yo las consultas que tengo pendientes respecto a la materia. Primero agradecer a la ministra por su presencia en la Comisión de Ciencia, también a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que efectivamente el Acuerdo de Escazú es un marco normativo necesario. Es bastante amplio, tampoco creo que genera, por decirlo de alguna forma, grilletes para el Estado, objeto de desarrollar su política interna de la mejor manera posible. Yo al menos sí difiero, en algún momento algún parlamentario lo planteó, de que Chile tenga quizá una legislación muy adecuada en términos ambientales y particularmente lo que dice respecto a la participación y acceso a información y además respecto al acceso a la justicia. En respecto a la información en temas ambientales, vinculada mucho al eje de participación, lo plantea precisamente recién la asesora del Ministerio en orden a cómo se trabajan las realidades regionales. Y en ese punto, vinculado también a temas que en algún momento esta comisión va a conocer, quisiera saber primero si se ha pensado cómo hacer el trabajo en definitiva con las universidades regionales, ¿ya?, o con los centros de investigación, muchas veces también vinculados a las mismas casas de estudio respecto al levantamiento de información, ¿ya? Y dentro de lo mismo, segundo, si eso va a permitir, dentro de este acceso o levantamiento de información, la posibilidad de construir quizás líneas de base públicas respecto a las realidades territoriales, ¿ya? ¿Por qué? Por experiencia también me ha tocado que si bien nuestra legislación garantiza la participación en los procesos, particularmente en los estudios de impacto ambiental, no voy a entrar dentro de las vías porque esa es otra discusión, la realidad es que también se ponen condiciones totalmente desventajosas a la población, es decir, muchas veces con grandes empresas que tienen han construido sus propias líneas de base, efectivamente. Entonces quería ver si efectivamente si está dentro de ese marco de acceso a la información y de participación, llegar a ese punto. Entiendo que el acuerdo no lo plantea en esos términos, pero sí, efectivamente, el levantamiento de información en el ámbito ambiental permitiría efectivamente el levantamiento de una línea de base. Y segundo, respecto del acceso a la justicia, yo creo que es un avance. Yo creo que sería no podemos negar la creación de los tribunales ambientales. Yo creo que efectivamente permite tener una justicia especializada en dicho ámbito y nos salimos del recurso de protección ambiental que sabemos que durante muchos años permitió discutir estas materias. Pero quería saber también, mirando las realidades regionales y pensando en el acceso a la justicia, si se ha pensado entiendo que no lo plantea el acuerdo en sí mismo, pero la posibilidad de modificar dicha judicatura respecto del acceso. ¿Ya? Actualmente se mantiene en macrozonas, ¿ya? En el caso de la zona norte, en Antofagasta, pero eso también genera dificultades respecto al acceso a la justicia. Generalmente estamos hablando de comunidades que no cuentan con los recursos muchas veces necesarios para acceder, aunque sabemos que diga que la justicia es gratuita, sabemos los costos que van asociados precisamente a litigar en un tribunal. Entonces, no sé si se ha considerado dentro de la posibilidad de suscribir este acuerdo a futuro y pensando en toda la reforma a la legislación interna, a la creación de la legislación externa, avanzar también en que esta judicatura ambiental esté presente en más regiones o en más
territorios a objeto de garantizar precisamente ese acceso. Eso son como consulta. Muchas gracias. Sí, me acordé que tenía una última lámina que no mostré, que era los siguientes pasos. Y tal como nos explicaba Connie, el espíritu acá es que cada parte, de acuerdo a sus posibilidades y conforme a sus prioridades, arme un plan de implementación. Y vamos paso por paso, ¿verdad? Todavía estamos en la parte de la tramitación legislativa, que esperemos que sea rápida y que se apruebe por un alto nivel de consenso. Como yo les mostré en las láminas, hay algún nivel de diagnóstico que ya existe y de cosas que nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente vemos que son posibles de implementar a través de algún cambio en instructivo o un cambio en el fondo de foco, etcétera. Pero viene un plan de implementación y sin duda, dado que estamos hablando de Escazú, ese plan de implementación se va a hacer de manera participativa. Así que ahí va a haber espacio de todas maneras para incluir a las regiones, a las universidades, a los centros de investigación, a la sociedad civil. Hay una cosa que no mencionamos, pero que es muy especial de este acuerdo, es que todo el proceso de negociación fue participativo. Esto no fue negociado en una mesa de negociadores como ocurre tradicionalmente, sino que durante todo el proceso la sociedad civil pudo participar. Fue una negociación muy transparente y eso tiene la gracia de que le otorga un nivel de legitimidad al acuerdo también bien alto. Así es que el plan de implementación, de la identificación de brechas, como dijimos, la vamos a hacer de manera participativa. Y veremos cuánto podemos avanzar dependiendo de nuestras capacidades y de nuestras prioridades. Ministra, solamente una consulta respecto al trabajo con las universidades regionales. No sé si se ha implementado. Entiendo que se va a precisar en el futuro, pues estamos totalmente de acuerdo, pero no sabemos si está contemplado hacerlo de esa forma. Yo creo que también el gobierno ha planteado la descentralización como un punto central de la discusión. Yo lo planteo, vengo de una universidad regional, entonces quienes estudiamos en universidades regionales creo que hemos escuchado a todos los académicos también siempre preocupados de lo mismo. Entonces, reiterar esa consulta que de todas maneras, tenemos total claridad de que no hay nadie mejor que las propias regiones, incluyendo las universidades regionales, que conocen mejor su realidad y por lo tanto van a poder dar recomendaciones para la implementación efectiva de Escazú que sean atingentes a sus regiones con el total espíritu de la descentralización. Micrófono ahí. ¿Algún otro diputado o diputada? No, diputado Schubert, que usted estaba pendiente ahí. Gracias. Bueno, me gustaría hacer algunas consultas para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las hago entonces todas igual y que... Gracias. Bien, la primera pregunta es si este tratado es autoejecutable de acuerdo a las normas aplicables según el derecho nacional. En segundo lugar, respecto a las declaraciones interpretativas a las que se hizo referencia, ¿qué efecto tiene la declaración interpretativa? Porque este tratado precisamente no permite reserva. Entonces las declaraciones interpretativas entiendo que se formularon y que son interesantes, pero ¿qué efecto práctico tiene? En el entendido de que, según lo que yo comprendo, no modifican las declaraciones interpretativas ni excluyen los efectos jurídicos del tratado y no tiene relevancia jurídica en tratados multilaterales, salvo que el resto de los estados lo apruebe. Entonces es una declaración interna propia de nosotros, pero que puede colisionar si es que no llega al mismo acuerdo interpretativo con los otros estados. Entonces, ¿qué efecto tiene? Porque el que nosotros digamos que nosotros lo entendemos así, me parece que no es suficiente, porque el resto podría perfectamente bien no respetarlo o no entenderlo de esa forma, y entonces es una interpretación solo para nosotros. Y por último, son unas preguntas que tienen que ver con, que yo las voy a formular, pero tal vez la respuesta podría ser secreta y dejarlo como secreta para
para la comisión tiene que ver con qué ocurre con los proyectos limítrofes que eventualmente se puedan ver afectados. Estoy pensando en países, por ejemplo, Pascualama o ríos, ¿no es cierto?, con países limítrofes. ¿Qué efecto puede tener eso, que son materia medioambiental, que podría estar regulado por el tratado, y qué impacto podría tener con nosotros? Las obligaciones del Estado de Chile sobre esos proyectos, por supuesto con nuestros países, en particular con Perú, ¿no es cierto?, con Bolivia y con Argentina, en el entendido de que expresamente, a pesar del acuerdo interpretativo, el párrafo segundo establece que considerará especialmente los intereses de países sin litoral. Y es justamente uno de ellos el caso nuestro con Bolivia, con el cual hemos tenido algunos conflictos. Por lo mismo, solicito además se cite al ministro de Defensa para que pueda explicar las implicancias que pueda tener la aplicación del tratado en proyectos que tienen que ver con materia medioambiental con países limítrofes, y también citar a un experto en Derecho Internacional para que nos explique las implicancias en igualdad ante la ley y protección equitativa de los derechos civiles respecto del mismo tratado. Eso, muchas gracias. Señor Cordano, respecto a las consultas que ha hecho el diputado, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, que realmente son temas que han ido surgiendo en la discusión y bueno, no es primera vez que se plantean y es bueno siempre traerlas a la mesa. Con respecto a la autoejecutabilidad del tratado, evidentemente se trata, como ya se ha explicado, de un tratado de marco, de un tratado de base, que tiene que ser complementado con políticas de acuerdo a las prioridades de cada país. Y por lo tanto ese es el marco de aplicación del tratado. Y por lo tanto es bastante claro y justamente a eso apunta el informe de la Corte Suprema, en cuanto a que los países están en la libertad de implementar el acuerdo con sus propias prioridades, sus propias normas. Con respecto a la declaración interpretativa, claro, efectivamente el tratado no admite reservas, y las declaraciones interpretativas no están presentadas de una forma de que sean reservas encubiertas, porque la idea no es justamente modificar el origen o el sentido del tratado por sí solo, pero sí tiene un valor, porque efectivamente esto existe como recurso al momento de ser presentada el instrumento de adhesión, para aclarar cuando un Estado firma un acuerdo, qué entiende unilateralmente ese Estado en este marco. Y es evidente que la discusión que ha habido internamente a nivel nacional sobre esta materia ha hecho necesario que justamente se reafirme el contenido original del tratado por medio de una declaración interpretativa que da seguridades y que da certeza a aquellas personas o aquellos grupos que tal vez no han tenido, no consideran que está suficientemente claro, que efectivamente ese es el sentido verídico del acuerdo. Y de ese punto de vista, la ministra, en su participación en las anteriores comisiones, ya ha señalado públicamente que la Cancillería está de acuerdo con estas declaraciones interpretativas, justamente porque, en nuestra opinión, no modifica el sentido original del acuerdo y sirve simplemente para dar certeza de que el acuerdo significa lo que efectivamente señala. Dando antecedentes adicionales sobre la situación específica de nuestra legislación y nuestras normas, con el fin efectivamente de decir que para Chile significa efectivamente lo que señala. Y que puede tener un efecto importante en la implementación nacional. Tal vez no a nivel internacional, porque para eso está justamente el mismo texto del tratado, que ya se ha explicado con bastante detalle, pero sí puede ser importante para efectos de la interpretación de cómo Chile ve el contenido de este tratado para los efectos de su implementación nacional. Y con respecto a la tercera pregunta, sí, bueno, son casos un poco tal vez extremos, tal vez lo que se ponen. Me parece que los impactos que podría tener el tratado en cuanto a proyectos que han sido aprobados y que están en desarrollo o que van a ser desarrollados sobre la base de una
resolución o de una autorización cursada de acuerdo a los procedimientos legales existentes, no debiera tener ningún impacto, esto que justamente responden a la legislación nacional, y tal vez reiterar la idea que ya se señaló, que el Acuerdo de Escazú no gobierna asuntos limítrofes. El Acuerdo de Escazú se limita simplemente a fomentar la cooperación y a fomentar una mejor implementación de los derechos de acceso que están ampliamente reconocidos en otros instrumentos. Por ahí dejaría mi respuesta, señor presidente. Gracias, señor Cordano. Respecto a la solicitud del diputado Schubert, solamente hacer un alcance. La sesión de hoy está citada precisamente para votar también el Acuerdo de Escazú el día de hoy. Ya, por ende, la invitación al ministro de Defensa o a un experto que usted ha planteado sería, salvo que haya unanimidad de todos los miembros de la comisión, no se podría realizar en esos términos. Pero además también creo que es importante reiterarlo, que parte de la voluntad efectivamente de esta presidencia al momento de conocer el Acuerdo de Escazú era respecto de materias que sean propias de esta comisión, ciencia, futuro, tecnología, y creo que es importante mantenerlo dentro de ese ámbito, porque efectivamente no podemos tampoco entrar a revisar discusiones que inclusive pueden haber dado en otras comisiones, en este caso en relaciones exteriores o en medio ambiente, porque entendemos que en la naturaleza de nuestra comisión es para ese efecto. Yo al menos, y así se planteó cuando se solicitó a la sala conocer el Acuerdo de Escazú, porque entendíamos que habían ciertos criterios que podrían ser propios de esta comisión, y esa era la relevancia de conocerlo. Ya se lo comento, diputados, para efectos de transparencia y claridad. Muy bien, lo que pasa es que yo no estoy en las otras comisiones y la verdad es que de la lectura del tratado me surgen muchas dudas y es la oportunidad y estando en esta posición no puedo dejar de plantearlas y de hacer ver. Los tratados internacionales a mí me fascinan, encuentro que son una excelente herramienta, pero sí también nos hemos dado muchas veces cuenta que los tratados, yendo por un fin, luego terminamos teniendo efectos secundarios indeseados que tal vez no los consultamos, no los vimos, y por eso es solo prender luces, hacer presente y despejar las dudas para precisamente comprometernos internacionalmente con pleno conocimiento de los efectos principales y secundarios que pueda tener. Pero comprendo lo que está diciendo. Totalmente entendible, diputado. Era solamente para efectos de aclarar. Ministra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Diputado, yo creo que la gran mayoría de las preguntas fueron resueltas, pero quisiera simplemente aclarar de que estamos a total disposición de resolver cualquier otra duda que usted tenga. Melissa Mallega es mi asesora legislativa, ella prácticamente vive acá, así que usted la podrá ver en los pasillos, y Constance Nalegach también estará totalmente disponible para conversar, y estoy seguro de que hablo también por el asesor de la canciller, Nicolás Godoy, que le queda tiempo a esto todavía, ¿verdad? Hay que votarlo en sala después de la comisión y después va al Senado, así es que hay espacio para aclarar cualquier tipo de duda, para que estemos todos muy tranquilos y contentos de aprobarlo. Eso. No sé si existe alguna otra duda por parte de los diputados o diputadas respecto al tema planteado en la comisión. Al parecer. La diputada pidió que si la podíamos esperar para votar. Esperemos 5 minutos a la diputada Gael Llomás, que sí, para votar. Comencemos la votación. Ya, perfecto. Vamos a comenzar la votación. Si no existen otras dudas, consultas respecto de primero las diputados o diputadas que están conectadas vía Zoom. Voy a ir en orden. Sí, ¿Usted yo no tomo votación. Pero perfecto, por favor. O si quiere lo no, en conjunto. La secretaria iba tomando orden de la votación. Señora Bravo. Entiendo que es a favor. Está sin audio. A favor. Ok. Señora Labra. A favor. Señor Lee.
Viene caminando ya. Ahí, ahí sí, ya. Señor Lilayu. Sí. iPhone de Daniel, es el señor Lilayu. Sí. Le están pidiendo aquí que prenda la cámara, diputado. No se meta el lío mejor. Ahí la encendió, pero no se... Pero está oscura. Ahí sí lo vemos. Señora Molina. A favor. Señora Olivera. No está conectada en este momento. Sí, sí está conectada. ¿Sí? Ahí está. Señora Olivera. No la veía. Señor Rivas. Fundamental mi voto. Atendido a los acuerdos que se han presentado por parte y de los cuales he tomado conocimiento durante el día de hoy, por parte de algunos grupos parlamentarios, sectores parlamentarios que están o que mantenían las mismas aprehensiones mías y que habrían despejado dichas aprehensiones, específicamente Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, y atendido a las explicaciones que da la asesora del Ministerio de Medio Ambiente, y haciendo fe de que tanto unas como otras, lo primero a lo que me refería como lo segundo, son efectivamente unas suficientes las primeras y dos son efectivamente o hacen fe a la verdad las segundas, las explicaciones de la asesora por su intermedio presidente del ministerio. Yo voy a votar, en este caso voy a votar a favor. Señora Serrano. Señor Schubert. Señor Undurraga. Señor Videla. Señora Yomans. A favor, presidente. Secretaria, bueno, en realidad no había tomado la palabra anteriormente, pero quería solamente señalar a propósito de la protección de quienes son luchadores medioambientales, creo que este es un avance. De todas formas, claro, el Estado tiene que decidir cómo lo implementa, pero creo que este es un tema que no podemos hacer vista gorda, sobre todo cuando en su mayoría son mujeres. En donde hemos visto en nuestro país que están en desprotección, viven bajo amenaza, incluso algunas de ellas, lamentablemente, están muertas. Y por eso creo que es importante hacernos cargo de esa realidad desde el Estado. Yo saludo la firma de este tratado y ahora que podamos ya implementarlo, ¿cierto? Ojalá en lo pronto. Vicepresidente. Presidente. Por la afirmativa, 12 votos, 1 en contra. Aprobado. Ha resultado aprobado el acuerdo por parte de la Comisión de Ciencia, Futuro y Tecnología. Ministra. Sí, 20 segundos nomás, presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer primero que nada la invitación a presentar y también el acuerdo casi unánime de votar a favor de este importante tratado en representación del Estado. Esto nos va a ayudar a brindarle mayor bienestar a los chilenos y chilenas y en particular a los defensores y defensoras del medio ambiente. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a usted, ministra, a su equipo, también al equipo de Relaciones Exteriores que está conectado vía Zoom. Tenemos que
era una instancia importante y también ahí las puertas están abiertas a esta comisión también de Ciencia, Futuro y Tecnología para discutir también la aplicación de este acuerdo que esperemos se apruebe también en sala y en el Senado. Diputado informante. Informa en sala. ¿Cómo dices? Normalmente se hace por orden alfabético para que todos puedan informar o se va eligiendo proyecto a proyecto según... Le corresponde a la diputada Marta Bravo. ¿Escuchó, diputada? Sí, ya. Sería como diputada informante la diputada Bravo, entonces, de la comisión. Bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.